Buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos a la clase de microeconomía. El día de hoy vamos a ver un tema, el cual es la elasticidad, que pues es un tema muy importante dentro de nuestra materia, ya que nos ayuda a medir los distintos cambios que hay entre la oferta y la demanda, que recordemos, tanto la oferta como la demanda pues son elementos muy importantes dentro de la economía. Como primer tema, pues tenemos una pequeña introducción para adentrarnos un poquito a este concepto de la elasticidad y pues para conocer también su importancia y algunos de los tipos de elasticidad, que precisamente pues son los tipos que vamos a estar viendo durante el desarrollo de este tema y durante esta clase. La elasticidad mide la sensibilidad de una variable económica a cambios en otra variable. En términos un poquito más simples, es la medida de cuánto cambia una variable en respuesta a un cambio en otra variable. Entonces, la elasticidad nos puede ayudar, por ejemplo, a conocer cómo cambia la oferta cuando se cambia la demanda o viceversa. Cuánto cambia la demanda cuando se cambia la oferta. Por ejemplo, vamos a pensar en un columpio, en un sub y baja, por ejemplo. Cuando subimos unos de los extremos, el otro extremo baja de forma inmediata. Entonces, básicamente, la elasticidad consiste en esto, en ver cómo aumenta una variable y esto provoca que disminuya otra variable o viceversa. Eh, pues en general, hay muchas cosas en la vida que si las modificas, vas a afectar a otra cosa. Podemos decir que dependen una de la otra. Entonces, para medir cuánto cambia o cuánto afecta el cambio de una variable a otra variable, utilizamos la elasticidad. En economía, pues se utiliza principalmente para medir el efecto de los precios en la demanda o en la oferta. Como les decía, puede que aumente la demanda y cuando el aumento de la demanda disminuye la oferta o viceversa, pero también si se aumenta la demanda puede que aumenten los precios, que es lo más común, y si se aumenta la oferta, los precios. Entonces, pues ya tenemos una pequeña introducción de qué es la elasticidad, ya nos acercamos un poquito a su concepto. Ahora hay que conocer su importancia. Comprender la elasticidad es crucial para analizar cómo reaccionan los consumidores y los productores ante cambios en precios, en ingresos y otras variables económicas. Esto, pues, es esencial para la toma también de decisiones en políticas económicas y en estrategias empresariales. Toda esta información pues sirve a las empresas para determinar qué precio le van a poner a su producto o si se tiene que aumentar la demanda o si se tiene que aumentar la oferta de, perdón, si se tiene que aumentar la oferta de ese producto cuando hay mucha demanda más bien. Es muy útil saber cómo afectan las subidas o bajadas de precio a la demanda, aunque pues también se puede utilizar para ver cómo afecta a la oferta o cómo afectan a los productos sustitutivos. Por ejemplo, si la cantidad demandada es X y el precio es Y, y lo que queremos decir es que cuando cambiamos el precio, que sería Y, la elasticidad nos ayudaría a determinar cuánto cambiaría la cantidad demandada, es decir, cuánto cambiaría X. ¿Qué pasaría si se modifica Y con X? Es lo que nos ayuda a determinar la elasticidad. En cuanto a los tipos de elasticidad, pues principalmente se estudian la elasticidad, el precio, la elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la oferta, elasticidad de ingreso de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda.
Cada tipo de elasticidad pues nos revela información diferente y relevante dentro del campo de la economía. Como les mencionaba, aquí están los tipos de elasticidad: precio de la demanda, precio de la oferta, elasticidad de ingreso de la demanda y elasticidad cruzada de la demanda. El día de hoy, pues vamos a ver cada una de estos tipos de elasticidad. Como primer punto tenemos la elasticidad precio de la demanda. Esta elasticidad se define como la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien en respuesta a una variación porcentual en su precio. Básicamente esta elasticidad se representa con las siglas ED, por eso la fórmula manifiesta ED. La elasticidad en el precio de la demanda consiste en analizar cuánto cambia la cantidad demandada por parte de los consumidores de un bien cuando el precio de ese bien ha experimentado un cambio. Entonces, aquí el factor que se cambia es el precio del bien, y la elasticidad se encarga de analizar cuánto cambia la demanda de ese bien porque cambió el precio. Por sentido común podemos afirmar que si el precio de un bien baja, su demanda va a aumentar y viceversa, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Lo interesante es comprobar qué efecto tiene en la demanda la variación del precio. También va a variar mucho del tipo del bien que se trate. Por ejemplo, si el precio de un paquete de sal se redujera a la mitad, que pues, la gente no compraría el doble de paquetes de sal porque se trata de un bien de primera necesidad. Es decir, su consumo ya está satisfecho por necesidad y no depende relativamente hablando de su precio. En este caso, la elasticidad de la demanda de la sal es inelástica, que más adelante vamos a ver esto. Pero como les decía, lo más común es pensar que cuando se disminuye el precio se aumenta la demanda de un bien, pero en este caso con la sal no ocurre porque como se trata de un bien de primera necesidad, al momento de consumir un paquete de sal ya está satisfecha esa necesidad, no requieres más. Además, cabe destacar que la elasticidad en algunos casos es negativa, dado que al aumentar el precio, pues la demanda suele caer, que precisamente es lo que nos corresponde dentro de este tema también, la interpretación de la elasticidad precio de la demanda. Cuando la elasticidad precio de la demanda es mayor que uno, la variable X varía en una mayor medida. Es decir, ya decíamos que la variable X era precisamente la demanda. La variable X varía en mayor medida que la variable Y, que es el precio. Entonces aquí se dice que la relación es elástica. Básicamente, cuando la demanda es elástica, los consumidores son muy sensibles a los cambios en el precio. Por ejemplo, si suben los precios un 10%, la demanda del producto va a subir un 15%. Entonces aquí la elasticidad pues sería de un 1,5. Cuando la la elasticidad de la demanda se conoce como elasticidad unitaria, cuando X e Y experimentan el mismo cambio. Por ejemplo, si subes los precios de Y un 10%, la demanda del producto también va a subir un 10%. Entonces, cuando hay una demanda inelástica, los consumidores una demanda elástica, el cambio de la cantidad del precio es proporcional al cambio de la demanda. Cuando la elasticidad es menor que uno, la variable Y, que es el precio, va a variar en mayor medida que la variable X, que es la demanda. Entonces decimos que la relación es inelástica. Por ejemplo, si subes los precios un 10%, la demanda del producto va a subir un 3%. Entonces aquí la elasticidad sería de 0,3. Se trataría de una demanda inelástica porque pues, los consumidores son poco sensibles a los cambios en el precio. Entonces, tenemos estos tres tipos de elasticidad de precio de la demanda.
En uno, el cambio del precio afecta mucho la demanda, que es la demanda elástica. En otro, no afecta tanto a la demanda, que es la demanda inelástica. Y en otro, pues lo afecta en la misma medida. Más bien, existe un aumento proporcional tanto de la demanda como en el precio. Obviamente hay diversos factores que influyen en esto. Por ejemplo, la disponibilidad de sustitutos cercanos del producto que se está ofertando, el tiempo para ajustar el consumo, la proporción del ingreso gastado en el bien y la necesidad de un bien. Aquí, evidentemente, interviene este tema de si este bien es un lujo o si es un bien de necesidad. Nuestro siguiente punto es la elasticidad, precio de la oferta. Aquí, evidentemente, la variación existe en la oferta en lugar de la demanda. Esa es la gran diferencia. Entonces, la elasticidad, precio de la oferta se define como la variación porcentual en la cantidad ofrecida de un bien en respuesta a una variación porcentual en su precio. Entonces, aquí se modifica el precio, pero esta modificación de precio trae como consecuencia no el cambio o la modificación de la demanda del bien, sino lo que trae es la modificación de la oferta de este bien. Aquí la elasticidad precio de la oferta se representa con las letras E y la letra S, y pues la fórmula es igual a la de la oferta de la demanda, únicamente que pues aquí la variable sería la elasticidad de la oferta y obviamente la variable de el precio. En este caso, bueno, este concepto también se aplica al estudio de la relación entre el precio y la oferta de un bien. La elasticidad precio-oferta funciona de la misma manera que la elasticidad de la demanda. Analiza la sensibilidad que presenta la oferta de un bien al variar su precio, como ya les había comentado. Pero al contrario que en el caso de la elasticidad del precio de la demanda, en la elasticidad del precio de la oferta existe una relación directamente proporcional entre el precio del mercado y las cantidades de producto que los productores están dispuestos a colocar dentro del mercado. Esto porque la oferta siempre se moverá en función de los precios. Cuando los precios van aumentando, evidentemente las empresas van a buscar dar una mayor oferta para que vender su producto más caro, evidentemente. En cambio, cuando el precio del producto es bajo, pues es difícil que la empresa busque ofertar más dentro del mercado. Eh, Imaginemos, por ejemplo, que vamos pasando por la calle de una ciudad y de repente se pone a llover. Es muy probable que el precio de los paraguas va a aumentar en algunas tiendas y van a destacar los paraguas para que compres uno ahora que lo necesitas. Como existe esa necesidad en ese momento, las tiendas van a empezar a ofertar una mayor cantidad de paraguas porque es un bien que necesitas en ese momento, y además pues el precio va a ser mayor porque existe una necesidad de consumir ese bien. En cuanto a la interpretación de esta elasticidad, tenemos que lo medimos de la misma manera que en el caso de la elasticidad del precio de la demanda. Hablamos de una oferta elástica cuando los productores son muy sensibles a los cambios en el precio. Como decíamos, es mayor a uno la elasticidad de la oferta, es menor a uno cuando los productores son poco sensibles a los cambios en el precio. En este caso estaríamos hablando de una oferta inelástica, que, como les digo, aplica el mismo criterio que para la demanda elástica. Hay un mayor, el aumento del precio no afecta tanto al aumento de la oferta, y en el caso de la oferta elástica, el aumento o más bien la variación del precio, pues sí afecta en mayor medida a la variación de la oferta. Y tenemos también una oferta unitariamente elástica que consiste en que el cambio en la cantidad ofrecida es proporcional al cambio del precio. Es decir, tanto la oferta como el precio
aumentan o disminuyen o varían en la misma proporción. Eh, Aquí también existen diferentes factores que influyen dentro de este tipo de elasticidad, que en resumen son el tiempo de producción, la disponibilidad de factores de producción, la capacidad de almacenamiento y la flexibilidad en los procesos productivos. A diferencia de la elasticidad de la demanda, pues aquí precisamente tomamos en cuenta más que nada las posibilidades que tienen las empresas de producir ciertos productos, la capacidad que tienen de almacenarlos y la capacidad que tienen de producirlos en un menor o mayor tiempo. Porque hablando de la demanda, pues hablábamos más de factores que influyen en la población y no tanto en la empresa que oferta este producto. En este caso, como estamos hablando de quien oferta el producto, pues tomamos en cuenta estos factores. Ahora, el siguiente tema que nos compete es la elasticidad ingreso de la demanda. En este caso, la elasticidad de ingreso de la demanda, que se representa por la letra E y por la letra Y, mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a cambios en el ingreso del consumidor. Cuando en términos reales el ingreso de los consumidores se incrementa, su poder de compra se va a expandir, se va a aumentar su poder adquisitivo. Esto pues trae como resultado, lógicamente, resultados mayores en compra de bienes y servicios. Al menos pues este es el pensamiento más lógico. Entre mayor poder adquisitivo tengan las personas, pues van a consumir una mayor cantidad de bienes y servicios. La elasticidad de ingreso de la demanda procura medir estos cambios. El concepto de elasticidad de ingreso de la demanda a veces es denominado con frecuencia como elasticidad de renta. Según los niveles de ingreso de los consumidores varíen, las demandas de algunos bienes también pueden elevarse de manera considerable. Eh, Dentro de esta elasticidad también se considera la proporción del incremento real en el ingreso que los individuos gastarán en la adquisición de bienes. Es lo que pretende pues, proporcionar esta elasticidad de ingreso de la demanda. Como vemos, pues la fórmula es muy similar a las otras dos. Obviamente aquí está la variable del aumento de la demanda, pero también podemos ver la variable del ingreso de los consumidores. Entonces, aquí seguimos la misma lógica que las elasticidades anteriores. Básicamente, la gran diferencia es que aquí el primer factor que aumenta es el ingreso de los consumidores y el aumento o de la disminución más bien de bueno, la variación de este factor repercute directamente a la demanda de un producto, que ese es otro factor. Entonces, hasta ahorita ya hemos visto tres factores: el precio de la demanda, el precio de la oferta y el ingreso de los consumidores. En la elasticidad del precio de la demanda, los factores que varían son la oferta y perdón, el precio y la demanda. En la elasticidad del precio de la oferta, los factores que varían son el precio y la oferta. Y en este caso, los dos factores que varían son el ingreso de los consumidores y además la demanda de un bien. Entonces, cuando hablamos de elasticidad del ingreso de la demanda, aquí ya no hablamos de una elasticidad, más bien hablamos de bienes normales e inferiores. En el caso de los bienes normales, pues la demanda va a aumentar con el ingreso, y en el caso de los bienes inferiores, la demanda va a disminuir con el ingreso. Esta clasificación pues depende de qué tan necesario es consumir o no un bien. Esta elasticidad nos permite comprender cómo cambian los patrones de consumo con el crecimiento económico.
Nos permite evaluar el impacto de políticas de ingresos en la demanda de productos y servicios y pues segmentar mercados según el ingreso. La importancia de este concepto también radica en que dependiendo del valor coeficiente de la elasticidad del ingreso, es posible llegar a una clasificación de bienes económicos. Así que pues su importancia es poderosa porque permite conocer a fondo la conducta del consumidor. Nuestro siguiente punto, y prácticamente sería el último tipo de elasticidad, que existe o del cual se clasifica la elasticidad, es la elasticidad cruzada de la demanda, que se representa con la letra E y con la letra C. La elasticidad cruzada de la demanda mide la respuesta de la cantidad demandada de un bien a cambios en el precio de otro bien. Entonces, aquí los dos factores que se modifican, pues son es el precio de un bien y la cantidad de demanda de un bien. La diferencia aquí es que el primer factor que varía es el precio de otro bien. En la elasticidad de la cruzada va a reflejar las consecuencias que tiene en la demanda de un bien los cambios en el precio de otro bien relacionado. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de un bien que sustituye a otro bien. Si este bien sustituto modifica su precio, va a modificarse la demanda del bien que está sustituyendo. Es la diferencia con la primera elasticidad que vimos. En el caso de este tipo de elasticidad, sea positiva o negativa, pues se trata de dos bienes sustitutivos, por ejemplo, la carne y el pescado. Si el precio de la carne aumenta y el pescado no varía, probablemente los consumidores van a pasar a comer más pescado. En el caso opuesto, cuando existe una demanda negativa, pues significa que los bienes son complementarios. Cuando la modificación es positiva, son bienes sustitutos. Modificas o cambias un bien por otro. Cuando la demanda es negativa, pues estos bienes son complementarios. Sería, por ejemplo, el caso no sé, de una pasta y el tomate. Si sube el precio del tomate, pues va a ser fácil que también el precio de la pasta, perdón, que la demanda de la pasta, el consumo de la pasta disminuya, porque al no tener el bien con el cual complementarlo, pues tampoco vas a consumir ese bien. Entonces, dependiendo de si la demanda del bien por la variación del precio aumenta o disminuye, podemos decir que la relación es elástica o es inelástica. Recordemos que elástica es cuando varía considerablemente e inelástica cuando apenas varía. Como decíamos, aquí hablamos de bienes sustitutos y de bienes complementarios. Eh, en el caso de los bienes sustitutos, hay un aumento en el precio del bien B, por eso incrementa la demanda del bien A. Aumenta el precio de la carne, ahora los consumidores mejor van por pescado que está más barato, entonces aumenta la demanda de pescado. Y en el caso de los bienes complementarios, el aumento en el precio del bien B disminuye la demanda del bien A. Como decíamos, aumenta el precio del tomate, la gente ya no puede usarlo para hacer una pasta, pues dejan de consumir pasta. En cuanto a las implicaciones, pues ayuda o a la importancia de esta elasticidad, ayuda a las empresas a entender la relación entre productos y ajustar estrategias de precios y marketing, a identificar cuáles son los bienes complementarios, cuáles son los bienes sustitutos y pues básicamente esta es la clave para la planificación de producción y ventas, ya que las empresas van a saber qué productos están relacionados. Por lo tanto, si ellos ven que uno de los productos que está relacionado con su producto aumenta de precio y esto podría tener como consecuencia que se disminuya la demanda de su producto,
pues evidentemente lo que van a hacer es disminuir ellos la oferta de su producto. En cambio, si una empresa ve que el producto por el cual se puede sustituir su producto aumenta de precio, pues van a aprovechar para otorgar una mayor oferta de su producto, porque saben que su producto va a venir a sustituir al otro que aumentó su precio. Entonces, por eso es muy importante esta elasticidad, como todas las demás. Básicamente todas nos ayudan a comprender cuál va a ser el comportamiento de los consumidores cuando varíe, cuando existe una modificación, un aumento, una disminución de una variable económica, ya sea la oferta, ya sea la demanda, ya sea el ingreso del consumidor, ya sea el precio, entre otras cosas. Nuestro siguiente tema es la elasticidad y política económica. Eh, Aquí, la formulación de políticas, en cuanto a la formulación de las políticas, pues la elasticidad es crucial para diseñar políticas fiscales y de subsidios. Los gobiernos deben considerar la elasticidad de la demanda y de la oferta para poder prever el impacto de impuestos y subsidios. En este caso, bueno, en el comportamiento del mercado. Entonces, en este caso, la elasticidad también impacta no nada más en las políticas de la empresa, sino también en políticas públicas en materia de economía. También tiene relevancia en el tema de los impuestos, ya que pues está relacionado con el tema de la formulación de políticas públicas, ya que los bienes con demanda inelástica son más adecuados para ser grabados, porque existe una variación en menor medida, ya que los consumidores van a continuar comprándolos a pesar del aumento de los precios, generando con ello ingresos fiscales sin grandes caídas en el consumo, porque como decíamos, en esta demanda inelástica, la variación del precio en realidad no afecta tanto a las demás variables, por lo tanto, si aumenta el precio, pues es posible que no se disminuya la demanda y también es posible que como no se disminuye la demanda, tampoco se disminuya la oferta, es lo más común. Obviamente afectan el tema de los subsidios, ya que en productos con oferta elástica los subsidios pueden ser más efectivos para aumentar la reducción y reducir los precios. Aquí cuando aumenta el precio, como decíamos, sí afectan en una mayor medida las demás variables y puede ocurrir que como aumenta el precio, disminuya la demanda, por lo tanto, las empresas pues van a dejar de ofertar este producto, pero si se disminuye el impuesto sobre el consumo de este producto, pues es posible que las empresas quieran continuar ofertándolo o si se les da un subsidio por los ingresos que obtengan tras la venta de este producto. También influye en la regulación de precios, ya que ayuda a establecer precios máximos o mínimos y estos, para determinar estos precios máximos o mínimos, se debe considerar la elasticidad para evitar la escasez o los excedentes, porque o imaginemos que aumenta el precio de un bien, disminuye su demanda, puede ocurrir que las empresas se pongan a producir mucho y llegan a producir tanto que ya es un excedente este bien que están produciendo, pero puede también ocurrir el efecto contrario, que dejen de producirlo y por lo tanto pues ya estaríamos ante una escasez de ese producto. Como les decía, una oferta inelástica pues puede llevar a una grave escasez. Ya para ir cerrando con este tema, pues vamos a ver ya para ir cerrando con este tema, pues vamos a ver unos pequeños ejemplos respecto a esta elasticidad eh, en general. Por ejemplo, en el caso de la industria del petróleo, la demanda es inelástica a corto plazo, pero es más elástica a largo plazo.
Y esto pues afecta a decisiones de producción y de políticas energéticas. En cuanto a, también hay casos históricos, ya que hay que analizar cómo las políticas de los impuestos sobre productos como el tabaco han tenido éxito debido a la demanda inelástica de estos bienes. Durante la historia, se han puesto pues impuestos muy altos sobre el consumo del tabaco. Sin embargo, esto no ha afectado a la demanda de este producto. Por eso decimos que se trata de una demanda inelástica de estos bienes, que bueno, sería un ejemplo de este tipo de elasticidad. También la elasticidad nos ayuda a calcular la elasticidad de los precios de la demanda es importante para diferentes productos utilizando datos hipotéticos. Por ejemplo, en el ejercicio que tenemos aquí, si el precio de las manzanas aumenta de 1 peso a 1,2 pesos y la cantidad demandada disminuye de 100 a 80 unidades, pues en este caso la elasticidad del precio de la demanda va a disminuir también porque aumentó el precio, pero se va a disminuir la demanda. Ya para concluir, en resumen, pues hemos explorado los diferentes tipos de elasticidad, sus fórmulas, sus interpretaciones, los factores que la afectan, su aplicación práctica en políticas económicas y en diferentes estrategias empresariales. Hemos estudiado la relevancia, ya vimos que la elasticidad es una herramienta esencial para entender cómo las variables económicas interactúan y afectan las decisiones de los consumidores y productores. Y pues dichas estas conclusiones, abro este espacio por si tienen alguna duda o pregunta. Ok, bueno, pues prácticamente sería todo por el día de hoy. Únicamente pues cabe recordarles que la actividad de esta semana ya se encuentra en la plataforma. Tienen hasta el día 14 de julio a las 11:59, perdón, para terminarla. Esta evaluación consta de 10 preguntas de opción múltiple sobre el contenido que vimos en esta sesión, sobre la presentación que ya está publicada en el aula y pues también con base en los videos que están publicados en la plataforma. Es importante que planifiquen el momento en el que van a presentar cada uno de de estos cuestionarios, de los exámenes, porque pues necesitan estar en un ambiente relajado, que les permita concentrarse. Les recomiendo que tengan una conexión estable a internet, que estén en un equipo para que pues no sufran fallas de corriente eléctrica o pues que puedan quedarse sin batería. Tienen 2 intentos para presentar estos cuestionarios. Y pues una vez iniciado el cuestionario no pueden detenerlo. Les recomiendo pues que repasen todo esto que vimos, que vean los videos, que estudien todo el material de apoyo para que puedan resolver este cuestionario sin ningún problema. Se les recomienda utilizar un navegador Google Chrome o Mozilla Firefox, que pues son los mejores para este tipo de actividades. Y pues en caso de alguna duda que tengan, algún problema que tengan, pues no duden en contactarme a través de la plataforma. Bueno, pues dicho esto, sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos estaríamos viendo en una próxima clase en nuestra materia de economía. Muchas gracias.